Es un placer estar aquí con ustedes. Tenemos hoy la grata compañía de Pablo Boorques del canal Palabras Mayores. Hay un gran debate de aquellas personas que entrevistaron muchas veces a Carolina Corcho, como es el caso suyo, y que luego terminaron con más simpatía por Iván Cepeda. O sea, ¿a qué se debe esa decisión de tu parte, Pablo? Bueno, eso no es que yo haya terminado con más simpatía por Iván Cepeda. Yo tengo mucha simpatía por ambos y soy mucho más amigo de Carolina Corcho que de Iván Cepeda. Yo con Carolina Corcho he hecho más de 80 programas. Y cuando me refiero a programas es a lo largo de los años, desde entrevistas con ella, conversatorios que hemos hecho ambos, ella entrevistas que ha hecho en mi canal, hemos hecho de todo, documentales, denuncias, de todo. Es un trabajo de activismo fuerte. Es una persona a la que quiero, a la que admiro muchísimo. Es mi amiga, es una de las mujeres más brillantes de Colombia y estoy seguro que va a ser la primer mujer presidente de este país. Se lleva por delante a pues prácticamente todas las mujeres de la izquierda. Tengo mis dudas, por ejemplo, con Gloria Ramírez, que me parece también una mujer admirable y brillante, la exministra que sacó adelante pues dos de las reformas. Pero son dos personas así como de ese nivel, y Carolina pues con la juventud, con el ímpetu, con todo lo que tiene, que son solo cualidades, pues yo creo que sería una cosa espectacular como presidenta. Lo que pasa es que durante todos estos años que he trabajado yo con Carolina, pues Iván siempre ha sido un defensor de derechos humanos. Otro amigo, con él también he trabajado, he hecho muchos programas, he hecho muchas cosas. A él lo conozco hace muchos más años. A Carolina la conozco hace como 8 años, Iván lo conozco hace mucho más años. Pero resulta que Iván se mete a la política esta electoral apenas hace un mes. Un mes. Entonces yo siempre he sido muy partidario de no seguir personas, sino ideas. ¿Qué es lo más importante para Colombia? ¿Qué es lo más importante para sacar a 20 millones de personas de la pobreza? ¿Qué es lo más importante para que haya paz en Colombia? Pues que no siga la derecha gobernando en Colombia, que siga el progresismo, que podamos hacer las reformas sociales, que podamos hacer de Colombia, de verdad, un país tranquilo, bueno, con paz. Es decir, para mí la prioridad es el país. No es seguir ciegamente a alguien y que de pronto esa persona cambie con el tiempo, que esa persona se rodee mal y que entonces yo tenga que seguir ahí defendiendo a una persona porque sí. Pero eso también incluye, cuando uno sigue una idea o una ideología, ser coherente con esa idea, esa ideología también significa ver los tiempos. Entonces, cuando Iván se mete hace un mes, yo te puedo decir que yo tardé 0,1 segundo en tener claro que el que había entrado al partido era Messi. Messi. Y faltan 2 minutos por jugar. Y vamos perdiendo 1-0. Necesitamos esa prórroga sí o sí. ¿Por qué digo que es Messi? Pues porque tiene un recorrido muy amplio. No quiero estar comparando a Carolina y a Iván porque me parece un ejercicio pues incómodo, pero tiene un recorrido muy amplio. Son décadas de trabajo en el Congreso, en el Senado. Y lo más importante, tiene un recorrido de vida que es desde que él es joven defendiéndose y defendiendo a las víctimas de violencia en Colombia. Y eso recuerdo, son 10 millones de víctimas que tenemos en el país, víctimas directas o víctimas indirectas de violencia. Eso es 1 de cada 5 colombianos tiene un familiar, tiene alguien que lo han matado, que lo han secuestrado, que le ha pasado, etcétera. Entonces, eso para mí es importantísimo. Él es un defensor de derechos humanos. Mi canal Palabras Mayores es un canal de derechos humanos, posiblemente uno de los más vistos, uno de los que ha estado siempre peleando con las víctimas de los falsos positivos, que siempre ha estado peleando por los líderes sociales. Así empezó mi canal, así siguió, y pues así fue que conocí yo a Iván Cepeda, a Carolina y a tantos protagonistas de nuestra realidad. Cuando entra Iván y dice, quiero ser presidente, recuerdo que fue un programa en el que estábamos tú y yo, Wilmer, que le preguntamos, oye, ya que has metido preso a Uribe, ¿no serías capaz de meter también el palo en la rueda para que termináramos de ganar el uribismo también en las elecciones y que te presentes de candidato? Y me acuerdo que nos dijo en esa entrevista, eso fue la primera vez que él públicamente dijo, pues fue como un descubrimiento porque dijo, sí, eso es una ventana que podríamos abrir. Inmediatamente se volvieron locas las redes y todo el país, y eso, pues mejor dicho, circuló por todas partes, y las madres de los falsos positivos, las madres de Soacha, los grupos de defensa de derechos humanos, las asociaciones de víctimas, todo el mundo le dijo, sí, por favor, que sea nuestro presidente, preséntate, que sea nuestro candidato. Eso fue una cosa muy sorprendente y totalmente orgánica. Surgió de una ingenua pregunta en nuestro programa
15 días después lo volvimos a entrevistar en Palabras Mayores un domingo y ya era candidato. Entonces yo le dije a Carolina, Carolina, creo que Iván Cepeda tiene muchísima más capacidad de aglutinar las fuerzas electorales en Colombia que tú. Y creo que Iván Cepeda representa no solamente ese voto de las víctimas, que son 10 millones de colombianos, sino de toda la gente que tiene simpatía con esas víctimas, y también tiene el voto antiuribista, porque es el que derrota a Uribe. Y también tiene el voto de toda la gente que lleva muchos más años viéndolo trabajar en el Congreso y en el Senado en todo tipo de propuestas para detener la corrupción, para defender a los colombianos. Es decir, una figura política importantísima. Mucho más allá de eso, es una persona que sabe escuchar, que sabe dialogar. Ustedes lo han visto en las tertulias y en las cosas que lo están invitando últimamente cuando le hacen preguntas envenenadas como la que le hace la señora Ana Bejarano en Los Danieles. Dígame, por favor, en 2 frases, ¿qué opina de Carolina Corcho? ¿Qué opina de no sé qué tal? En 2 frases. Y él le dice, no, yo ahí no voy a entrar. Yo no voy a volver caricaturas a las personas, yo no voy a estigmatizar a nadie. Él es una persona que está analizando siempre en un amplio campo, digamos, las situaciones. Él es filósofo de formación y es una persona que tiene la capacidad del análisis crítico, que analiza muy bien los momentos, un tipo tranquilo, un tipo creíble, transparente, se ha jugado la vida 1,000 veces, te ha tenido que sentar con toda clase de ampones para negociar la paz, por eso tiene foto con toda clase de ampones, con toda clase de actores del conflicto, con toda clase de empresarios, con toda clase de políticos, porque esa ha sido la vida de Iván, ser el representante de víctimas, ser el representante de 8 millones de campesinos despojados, ser el representante de todas esas figuras colombianas anónimas que viven en la miseria. Y entonces para mí eso fue pues como, bueno, entró Iván al panorama electoral colombiano, esto va a revolucionar todo. Y así fue. Así fue. Esas encuestas que tú me dices que has hecho en tu canal o que ha hecho la gente de Magenta, pues son encuestas hechas en un canal de izquierdas, pues tienen que dar, pues tendrán sus sesgos y sus problemas y sus limitantes, lo que tú quieras, pero dan una idea del fenómeno que Iván, que si gastarse un solo peso en llevando poquísimos días después de haber dicho sí, pues en este momento pues puntea, ¿no? Clarísimamente. Inmediatamente yo tomo esa decisión, que es un acto, digamos, de coherencia con el país, porque quiero ser fiel a todas esas víctimas que hemos estado defendiendo, tanto Iván como yo, durante tantos años. Y en mi canal pueden ver una lista de reproducción completa con todas las entrevistas y vídeos que hemos hecho con Iván, que también son muchas, no tantas como con Carolina, pero muchas. Entonces esa coherencia me lleva a inmediatamente decir, ese es el man que más nos puede ayudar. Entonces le pido a Carolina y a los demás candidatos progresistas y de izquierdas que por favor se sienten a hablar entre ellos, que por favor dejen los egos, que por favor dejen de estar haciendo campaña pensando solamente en ser presidente y en conseguir ese premio. Y piensen que lo que hay que hacer es defender un proyecto político para que no vuelva la derecha a gobernar a Colombia en el año 2026, para que ganemos no solamente presidencia nuevamente, sino que ganamos mayorías en Congreso y en Senado. O sea, es que el objetivo es ese, que se pueda gobernar desde la izquierda. Petro no ha podido. Petro ha gobernado con unas limitaciones terribles, con unos problemas espantosos, teniendo que recurrir pues al desespero prácticamente muchas veces, metiendo en el gobierno una cantidad de gente indeseable, haciendo alianzas hasta con el demonio para poder sacar una reformita, para poder sacar un milímetro más, arañarle a la fortuna de estas grandes élites colombianas para poder favorecer al pueblo colombiano. Entonces, yo creo que el progresismo tiene que dar el siguiente paso y el paso grande, y es ir unido para conseguir esas reformas y conseguir esas mayorías en Congreso y en Senado y repetir presidencia. Entonces hay que estar unido o no lo conseguimos. Pero si van ahora Muhammad, Bolívar, Cepeda, Carolina, Gloria Ramírez, no sé quién, el voto se dispersó, el voto se fue a la porra y nos arrasó, para empezar, Daniel Quintero, y siguiendo luego Roy Barreras, y siguiendo luego pues la derecha, el que venga. Entonces yo les pido a ellos que se unan. Yo nunca le he dicho a Carolina, bájate de la candidatura presidencial para que el candidato sea Iván Cepeda. No, yo lo que digo es, Iván Cepeda es la figura más visible, más reconocible, con más recorrido, con más credibilidad que hay en este momento en el progresismo colombiano, nos guste o no. Me encantaría que fuera Carolina. Además, el hecho es que Carolina es mujer y sería excelente tener una primera candidata presidencial y que fuese la presidenta y que fuese ella, que es mi amiga. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que Carolina gane? ¿Cuáles son las posibilidades de que Iván gane? ¿Cuáles son las posibilidades de que la gente lo siga? Pues tenemos que sumar todo eso. Tenemos que sumar el poderío de Carolina,
el poderío de Iván, el poderío de Gustavo, el poderío de Susana, el de Gloria Ramírez, el de todo el progresismo, el de todos los que nos están viendo en este momento para poder ganar. Entonces, lo único que yo les he pedido a ellos es siéntense, por favor, hablen entre ustedes. Hay formas de hacer sondeos rápidos, de hacer encuestas rápidas de forma bastante fidelina para ver cuál es el impacto de cada figura política, para ver cuál puede ser el que más tirón tenga y rápidamente tomar la decisión, los demás llevarle la maleta, sin entrar en ese laberinto sin salida que es el pacto histórico, que no es otra cosa que una trampa absoluta para la izquierda colombiana. ¿Por qué es una trampa? Porque en esa consulta, que se llama la consulta del pacto histórico, que es una consulta de la izquierda colombiana, entra gente que no es de la izquierda colombiana, como el señor Daniel Quintero. Y lo peor de todo, en esa consulta puede votar cualquier colombiano que tenga cédula. Entonces ahí puede votar toda la derecha. En otras palabras, la derecha va a elegir al candidato de la izquierda si les da la gana votar masivamente. Y eso es lo que va a pasar. ¿Y por qué creo que va a pasar eso? Porque a diferencia de Iván Cepeda, que tiene una humildad terrible y no quiere gastarse dinero en la campaña y quiere ser austero y odia las cámaras y odia las declaraciones y odia estigmatizar a los demás, la derecha no tiene escrúpulos en gastarse el dinero que sea. El señor Daniel Quintero no tiene escrúpulos en cogerse la bandera de Colombia, irse al Amazonas, cogerse la bandera de Colombia, irse al estadio, decir viva Petro, decir viva lo que sea, tirarse de un puente, hacer lo que sea con tal de ganar votos y sobre todo hacer pactos con los clanes políticos, como lo demostré en mi programa ayer con el clan Torres o con los clanes que sea, para conseguir amarrar todos esos votos y que en esa consulta vaya mayoritariamente la gente a votar por él. Si gana Daniel Quintero en esa consulta del pacto histórico, que espero que jamás ocurra, porque no haya consulta, y ahora voy a explicar por qué. Si no hay esa consulta, no gana Daniel Quintero. Entonces tenemos la oportunidad de que Carolina, Gustavo, Iván, Susana, Gloria, todos se pongan de acuerdo. Y para ponerse de acuerdo hay que tener humildad. Para ponerse de acuerdo hay que decir, lo importante es el país. Lo importante es que vayamos unidos. Y eso nos daría muchísima emoción a los millones de colombianos que los seguimos. Sería un ejemplo de unidad. Que ellos, entre ellos, se lleven la maleta, que el mejor, el que pueda tener más tirón, sea el que lidere. Y así al final todos van a gobernar Colombia, el otro será, una será ministra de no sé qué, el otro será canciller, el otro será vicepresidente o vicepresidente. Van a gobernar Colombia, pero porque se pongan de acuerdo para ir en equipo. Pero si hay alguien con un ego el berraco que no quiere, si hay alguien con un ego el berraco que dice, no, yo quiero ser presidente ya, o soy yo, no es nadie, nos jodimos todos. O sea, alguien que dice, yo quiero ser presidenta ya, porque es hora de que sea una mujer la presidenta, independientemente del momento histórico, tengo que ser yo ya, nos jodimos todos. Entonces mi invitación, siendo amigo de ambos y siendo amigo de todos y pudiendo haber entrevistado pues a todos ellos una y muchas veces, excepto a Gloria Ramírez, que solo la he entrevistado una vez, pero me parece una mujer maravillosa, pues mi invitación es que vayamos unidos, uno, para no entrar en la trampa del pacto histórico, que ya entraron, que no le van a dar la personalidad, estoy casi seguro de eso, y que vayamos todos hacia frente unificado con una sola candidatura. Es decir, que tengan ellos la inteligencia, la humildad, la altura de miras y la grandeza de representar a la izquierda y al progresismo colombiano. Pero aquí hay un mal precedente, y con esto termino, Wilmer, y es que en la Colombia Humana no dejaron votar las bases. Y sin embargo, Susana Muhammad y Gustavo Bolívar siguieron adelante con sus precandidaturas, que para mí no son legítimas. No dejaron votar a las bases. ¿Quiénes no dejaron votar a las bases? Unas élites atornilladas a la cúpula de dirección de la Colombia Humana, lideradas por la señora Gloria Flores, siguiendo por el señor Ferley Lozano, el vicepresidente, Johanna y toda la gente que estaba ahí detrás, Isabel Cristina Zuleta incluida, que quieren seguir atornillados a sus curules o pasar directamente ya a una lista cerrada. Esa miserableza en el partido del presidente, cosa que ha condenado el mismo presidente Gustavo Petro enfáticamente, nos dice dos cosas. Uno, al interior de la izquierda tenemos los mismos problemas que tiene la derecha, de miserableza, de egoísmo, de egos, de ambiciones, de codicia. Gente que estaba liderando movimientos sociales como Isabel Cristina Zuleta, ¿cómo puede tener ahora esas actitudes tan diferentes? Porque ahora se ganan 52 millones. Gente que lleva 30 años militando en la izquierda como Gloria Flores, ¿cómo puede ahora quitarle el voto a las bases en todo Colombia? ¿Cómo pueden decir, ahora es el órgano consultivo de la Colombia Humana el que toma las decisiones y ustedes cállense? Entonces, eso es un mal precedente. Y Susana y Gustavo Bolívar han denunciado esto y se han opuesto, pero han seguido adelante con sus precandidaturas, no han renunciado, han seguido ahí.
Entonces, si cada uno va a buscar el bien personal, en lugar de buscar el bien común, nos jodimos. Si no se unen entre ellos para hablar, ganó Quintero. Y luego a Quintero le ganará Roy. Y luego a Roy le ganará de la Espriella o el que sea. Eso está todo encadenado para que sea así. ¿Cómo podemos reescribir el destino? Con un acto de humildad. De ellos 4, de ellos 5, de los 7, los que sean. Del progresismo, para sentarse y decir qué es lo importante para Colombia, qué es lo más efectivo para ganar. Hagamos eso. Hace 9 meses hicimos una encuesta que tuvo 14.000 votos y preguntábamos quién es la persona para continuar el proyecto del presidente Gustavo Petro Urrego en 2026. Carolina Corcho sacó un 70%, Iván Cepeda 18%. En ese momento pusimos a Iván Velázquez 9% y María José Pizarro 3%. Mire, en ese momento, hace 9 meses, Carolina Corcho 70%, Iván Cepeda 18%, 14.000 votos la muestra. Pero hace 4 semanas hicimos una encuesta muy similar, ya con 23.000 votos, y en este caso, Iván Cepeda 65%, Carolina Corcho 32%, Gustavo Bolívar 2% y Glorinés Ramírez 1%. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a Pablo a partir de esto. Hace 9 meses, el 70% de nuestro canal estaba con Carolina Corcho, y ahora, hace 4 semanas, ya el 65% de nuestro canal está con Iván Cepeda. ¿Qué piensa de ese cambio en tan solo 9 meses? ¿Pesó tanto el juicio oral a Álvaro Uribe y que Iván Cepeda fuese la víctima principal de ese proceso? ¿Qué piensa de esto, Pablo? Yo pienso que ese cambio no fue en 9 meses, ese cambio ha sido en un mes. Porque es que Iván Cepeda fue hace un mes que dijo que quería ser candidato. Ese cambio fue hace un mes. O sea, la cosa es todavía más dramática. Y ese cambio ha sido sin hacer campaña política. Ese cambio ha sido sin tener la exposición mediática que han tenido Carolina, Gustavo, Susana y todos ellos que llevan un año haciendo campaña por todo el país e incluso fuera del país. O sea, la cosa es tan dramática que el solo hecho de decir Iván Cepeda, me lanzo, cambia el tablero político en Colombia. Es decir, si miramos esto en contexto, ¿qué quiere decir? No solamente que esto es una revolución al interior de la izquierda y del progresismo en Colombia, sino que levanta todas las alarmas en la derecha. Inmediatamente lanzarán las campañas de estigmatización. Inmediatamente andarán a cascarle a Iván. Lo que estaban haciendo con Carolina antes, que era invisibilizarla porque era la mejor candidata, ahora que el mejor candidato es Iván, se lo van a hacer a Iván. Lo van a invisibilizar. Las encuestas de ellos dirán, ahora en noviembre que empiecen con las encuestas hegemónicas, dirán que no, que Iván Cepeda no aparece en nada, que sigue siendo Gustavo Bolívar el que lidera las encuestas, que no sé qué tal. Mire, les voy a decir una cosa a la gente que nos esté oyendo. Les pueden decir que esas encuestas están bien hechas, esas encuestas grandísimas, esas encuestas tal. Fíjense lo que pasó en Argentina. Las encuestas daban ganador totalmente a Milei en todo. ¿Y qué fue lo que sucedió en las elecciones en Argentina? Le pegaron una paliza tenaz a Milei y lo castigaron en las urnas. La gente ya no le come cuento, las encuestadoras. Muchos de los gurús del marketing político también son accionistas de las encuestadoras. Mucha de la gente que está dispuesta a trabajar con un candidato o con otro, como el que acabo de contratar ahora por el señor Fajardo, que cobra $100,000 al mes o algo así. Ese señor que fue el que llevó la campaña también de Petro, y ahora Fajardo, que es el austero, decide gastarse millones en eso, millones de dólares en eso, con tal de él ganar. Ganar sin una sola propuesta, sin carisma y sin votos. Esa gente hace milagros también con las encuestas. Entonces yo les digo, no se coman el cuento de las encuestas. Yo creo muchísimo más en una encuesta que organices tú que en una encuesta que organice una grandísima empresa que en un momento dado por recibir un flujo de millones que nosotros no sabemos ni dónde vienen ni dónde aparecen. Muchas de las encuestas, y esta niña china, Juan Wei creo que se llama, que le hemos entrevistado también en el canal contigo, nos cuenta, o sea, cuáles son los sesgos. O sea, vas a ver encuestas en las que hacen siempre las encuestas en los mismos municipios que ya se saben que son municipios derechas, por ejemplo, o en ciertos grupos, o si usan los mismos números de teléfono. Es decir, todas las encuestas tienen sesgo porque las encuestas tienen un objetivo muy importante: la psicología humana. La encuesta intenta que la gente cambie su intención de voto. Si a mí me dicen, ¿para qué vas a desgastar tu voto en Wilmer Zuleta como mejor youtuber colombiano? ¿Cómo se te ocurre? Wilmer no tiene posibilidades. En la encuesta que hicimos entre los youtubers, resulta que Alejo Vergel tiene un 90% de los votos, Wilmer tiene solo un 10%. Entonces yo digo, bueno, pues
Madre, Wilmer es mi amigo, Alejo no, pero en mi psicología yo quiero ser ganador, yo quiero tener la razón, yo quiero decir, yo quiero apostar. De pronto me lleno de razones, de pronto empiezo a escuchar los contenidos de Alejo Vergel y dejo de escuchar tanto los de Wilmer y de pronto mi intención de voto cambia. Esa es la psicología humana, querer apostarle a caballo ganador. Eso influye, eso se llama ingeniería social. Los que manejan el marketing político saben eso. Por eso esa gente cobra millones de dólares, como los que están ahí, que en un momento dado hacen de gerentes de marketing político de uno de izquierda, luego de uno de derecha, saltan de presidente de un país a otro, porque son los que hacen milagros, ¿no? ¿Cómo hacen milagros? Vendiendo humo. ¿Y cómo posicionan a una persona? Pues en redes sociales, con unas campañas que cuestan millonadas, pagándole a influencers. Tengo una cantidad de amigos, bueno, ex amigos, digo, ahora yo, que han recibido dinero de campañas como las de Roy Barreras o las de Daniel Quintero, y que yo de pronto digo, ¿y este man ahora por qué le gusta a Daniel Quintero o esta mujer o cómo así que ahora está en esta campaña? Pues están repartiendo plata como un loco. Imagínense eso a nivel de los clanes regionales, de los clanes familiares, en los que ya la forma de repartir el dinero es con contratos, con trabajos, con puestos de los berracos. O sea, ese es el juego maldito de la política que solo se rompe de una manera, y es que la gente diga, no soy bobo, no como cuento, a mí lo de las encuestas, a mí lo de los índices, a mí lo de los canales, no me convence porque los dueños de todos esos canales, los dueños de Caracol, los dueños de las encuestadoras, son gente que vive en el mundo de la élite, en el mundo de en el mundo empresarial, y siempre van a apostar por la persona que sea más afín a sus intereses. Gilinski, el hombre más rico de Colombia, estaba hace 15 días tomándose la foto con el genocida Netanyahu en compañía de Iván Duque. Miren las encuestas de la época de Duque. Miren los comentarios y miren los artículos para la campaña de Iván Duque de la revista Semana. El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Tiempo, hace lo mismo en su periódico. Y todos estos medios hegemónicos, como Caracol, por ejemplo, que pertenece al grupo español Prisa, son las mayores máquinas de cambiar la intención del voto de la gente. ¿Y cuál es la intención del voto de la gente? Imagínense, en Colombia que tenemos 20 millones de personas viviendo en la pobreza, a pesar de los 2 millones o 3 que ha sacado Petro, tenemos todavía 20 o 19. Esa gente que quiere salir de esa situación, esa gente que quiere trabajo, esa gente que quiere educación, es decir, esa gente que quiere reformas sociales. ¿Por qué no tienen esas reformas sociales? Porque Colombia es una balanza en la que en un lado hay un señor que pesa 200 kilos, que se llama Sarmiento Angulo, se llama Gilinski. Entonces todos los demás nos vamos para arriba, ¿no? O sea, este es el señor que tal. ¿Y cómo mantienen el equilibrio, es decir, la paz para que esa situación de desigualdad se mantenga? Pues hacen una fuerza brutal con la cultura, con la información, para que a nosotros nos parezca que estamos todos como nivelados, que no, que es que esta situación no es culpa de nadie, es que aquí siempre la izquierda ha robado, la derecha ha robado, es que esto no tiene otra solución que seguir trabajando, juiciositos, como dice Claudia López. No, señor. La forma de mantener la desigualdad es la fuerza o la fuerza de las armas, como pasó con el paramilitarismo en Colombia para mantener las élites ganaderas y feudales, o la fuerza de la información totalmente sesgada que hacen grandísimos medios para mantener esa balanza así, que usted esté pensando, no, es que Israel también tiene derecho a existir, es que son dos países que están en guerra. No, no, señor, no es una guerra, es un genocidio. Y es un genocidio en el que tengo que tomar parte. Y es una situación nacional en el país que no es una guerra entre izquierdas y derechas. Es una guerra entre una élite y un pueblo que pasa hambre. Y un pueblo que pasa violencia. Estamos llenos de tumbas, estamos llenos de fosas comunes, estamos llenos de hambre y seguimos diciendo que hay que defender una democracia que nos han robado hace rato. En el mismo interior del partido del presidente se están robando la democracia y el presidente no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay una cupulita que ahí se quiere atar al poder. Entonces, yo no como cuento ni a las encuestas, ni le como cuento a los grandes. Fíjate, si oyes una entrevista de Mauricio Cárdenas, ¿cómo habla bien ese man? O de Carrasquilla, qué berracos, ¿cómo hablan? Claro, pues ¿cómo van a hablar bien si esos berracos han tenido todo el privilegio de una educación universitaria en las mejores universidades de Colombia, de Estados Unidos? Es gente que nació hablando bien, estaban tomando tetero y hablando bien, y hablando mentiras con un lenguaje súper elegante y con lleno de términos técnicos. O sea, y esa gente nos comió en cuento y esa gente llegó a los grandes sitios de poder. ¿Y qué hizo esa gente? Pues gobernar.
gobernar para la gente que es como ellos, lleno de privilegios. Entonces, yo sí les digo una cosa, la posibilidad que tenemos ahora es histórica. Sería muy triste que por un tema de egos no seamos capaces de presentar un frente unificado y de conseguir ganar estas elecciones. La traición que hizo el pueblo colombiano, la traición que hizo el pueblo colombiano cuando votó a sus opresores, cuando vota el no a la paz, cuando no es capaz de sacar mayorías en Congreso y en Senado votando masivamente porque le vota a un presidente, esa traición no es traición, esa traición se llama ignorancia política. La gente vota a un Mesías, pero no tiene claro qué es lo que pasa en el Congreso y en el Senado. Señores, en el Congreso y en el Senado no se decide todo lo que hay que hacer. Puede ser el mejor presidente del mundo, si no tiene mayorías en Congreso y en Senado, no va a poder hacer nada. A menos que empiece a hacer cosas por decreto, que se las van a ir tumbando una por una. Entonces, en conclusión, yo diría, el fenómeno Iván Cepeda no sucedió en esos 6 meses que dices tú, sucedió en un mes y sin hacer nada. Y ahora mismo es peor. Ahora, Iván Cepeda ha dicho, no voy a hacer campaña, no voy a hacer anuncios, no voy a gastar plata, hagan la campaña ustedes. Asumimos eso. La campaña la vamos a hacer nosotros. Yo por mi cuenta me voy a poner a hacer vídeos, ya estoy haciendo entrevistas, ya no sé qué tal, para que la gente diga, la gente hable, las víctimas y todo el mundo. ¿Y qué voy a hacer? Decirle, voten por Iván Cepeda y elijamos a Iván Cepeda presidente. No, les estoy diciendo, Iván Cepeda es la persona que tiene más posibilidad de liderar este proyecto, pero necesitamos la unión de todos los demás. Ahí es donde entra Carolina, Gustavo, Susana, Gloria y todo el mundo. Esto no es una cosa que va a ganar Iván Cepeda. Ganan todos ellos poniéndose de acuerdo y ganamos todos los demás remando juntos. Pero yo sinceramente no veo que el uribismo esté organizado para montar a Daniel Quintero, porque lo detestan. Es decir, nosotros vemos a Daniel Quintero como un infiltrado. En cambio, los uribistas, al menos en lo que uno ve en redes sociales, ven a Daniel Quintero como uno de nuestros grandes aliados. Entonces, si el uribismo fuera un poquito más inteligente, haría lo que ha dicho Pablo, o sea, se juntarían y montarían a Daniel Quintero para sacar a Cepeda y a Corcho. Pero el uribismo son las calumnias para decir que Cepeda es el heredero de las FARC, que Carolina Corcho no sabe dónde está parada. O sea, el uribismo solamente sirve para insultar y para calumniar. No tienen organización más allá de eso. Y uno se mete, por ejemplo, Pablo, en esas publicaciones de Miguel Uribe Londoño. Y en Facebook, el tipo saca 1000 reacciones y 900 son burlándose de él. O sea, la gente no le come cuento. Ay, es que es el papá de Miguel Uribe. De pronto la gente comió cuento hace 35 años. Ay, no, es que César Gaviria es el reemplazo de Galán. O sea, esa estrategia les sirvió a César Gaviria hace 35 años. Pero ya el país ha despertado y yo no veo sinceramente como que la gente se vaya a dejar manipular con el tema de lo que hemos llamado aquí el necromarketing, porque alguna gente lo llamaba necropolítica, pero es que la necropolítica es algo diferente. La necropolítica es lo que hizo Uribe con los mal llamados falsos positivos, o sea, es un genocidio. Pero el uribismo es una mezcla de eso, Pablo, de necropolítica y de necromarketing. O sea, ellos solamente tienen eso para vender malas calumnias, o sea, no tienen nada más. Si tuviéramos una oposición más inteligente, harían campaña por Daniel Quintero y hasta podrían hacernos el daño, pero yo sí los veo muy desunidos, al menos en redes sociales. Y finalmente, pues también quiero preguntarle a Pablo. Yo no estoy de Listo, acuerdo con tu análisis, te voy a explicar por qué. Porque yo no listo, creo que hágale, explique. esto no es un problema de izquierdas y derechas. Yo creo que en Colombia nos han querido reducir a un problema de izquierdas y derechas. Y entonces, ¿qué es petrismo contra uribismo? Y entonces, ¿dónde está Daniel Quintero? Si en el petrismo o en el uribismo. Entonces, está en el petrismo, supuestamente, pero es un uribista encubierto. Entonces, el uribismo, no sé. No, esa no es la jugada. Yo creo que no es un problema de izquierdas o contra derechas. Es un problema de clases sociales. Es un problema de quiénes son los dueños del país y quiénes son los que comen cuento. Quiénes son los que no tienen nada, quiénes son los que lo tienen todo. El señor Daniel Quintero, que ha sido un camaleón político toda la vida, ha sido funcional a esas élites. Es una persona que ha puesto banderas progresistas, ha puesto banderas de derecha o ha puesto banderas de centro. En el momento político, él está igual que Roy Barreras donde haya que estar. O son uribistas, son centristas, son de izquierdas. Entonces la gente se queda ahí como en el juego. Ahora es de izquierda, le creo que es de izquierda, listo, chévere. No, es gente oportunista. Y eso de por sí ya es una intención política clarísima. La más clara de todas. El oportunista es un tipo que no tiene ley. El oportunista es un tipo que no tiene partido político. El oportunista tiene un solo Dios que es él mismo. Él mismo.
El oportunista está dispuesto a sacrificar al que sea. Está dispuesto a ponerse la camiseta que sea, a ondear la bandera que sea y en el momento adecuado. Porque es que los momentos son todos, todo en política. El señor Daniel Quintero, en este momento, se ha conseguido colar en la consulta de la izquierda colombiana. Esa es una oportunidad de oro para las élites colombianas alinearse y conseguir que todo colombiano que se mueva pueda votarle a Daniel Quintero. Ahí no estoy hablando solamente del uribismo. Estoy hablando de todas las élites colombianas, que algunas seguramente posarán de centristas, otras hasta de izquierdistas, o mayoritariamente derechistas, pero no necesariamente uribistas. Entonces yo creo que si convertimos esto en una discusión izquierda-derecha, estamos perdiendo totalmente el panorama de la realidad de lo que está sucediendo. El señor Daniel Quintero es un oportunista. Se ha colado en una consulta que no le corresponde. ¿Para qué? Para ser un caballo de Troya, que es lo que sabemos todos que es. El señor Roy Barreras es otro oportunista y se ha colado en los momentos históricos en los gobiernos que le ha correspondido y ese tipo tiene grandes intereses en una cosa y en otra y por eso, por ejemplo, se oponía a la reforma a la salud y era el enemigo número uno de Carolina Corcho, estando ahí en el gobierno de Petro. Sobrevive a Carolina Corcho. Sacan primero a Carolina, que es una mujer espectacular y que ha estado parada en la raya, que al lagarto de Roy Barreras. Roy Barreras continúa ahí y termina hasta de embajador en Inglaterra, ahí, bajándose ahí al lado de la reina con los caballitos y la huevonada. Ahí terminan los lagartos. ¿Y dónde termina Carolina Corcho? Recorriendo el país, haciendo país para convencernos de la importancia de la reforma a la salud, porque se roban 120 billones de pesos todos los años, unos privados que ha puesto arriba ¿quién? ¿El uribismo? No, lo ha puesto la élite que maneja tanto la izquierda como la derecha para que se sigan robando esa plata. Y por eso han sobrevivido todos esos gobiernos y todos esos años y son 30 años de robos. Esa es la realidad. Entonces, si yo le pido algo a la gente es que por favor que abra los ojos, que se dé cuenta que usted no se puede, a mí se me puede aparecer en este momento alguien de Santa Fe con la camiseta Millonarios, y yo sé que juega en Santa Fe, yo sé que es de Santa Fe, pero es que esta gente ha estado acostumbrada a aparecer y a desaparecer en partidos diferentes, con diferentes camisetas, ya la gente no sabe ni qué son. Abran los ojos, miren el histórico de las personas, miren dónde han militado. Esa es la coherencia de las personas. Si hay una persona que me diga en este momento es que Wilmer Zuleta es un hijo de madre de derechas, es un tipo que no tiene absolutamente ninguna convicción. A ver, hermanos, yo conozco a Wilmer Zuleta desde que no lo oía nadie y ahora que lo oye tanta gente y es el mismo discurso. Entonces no es una discusión de que sea de un lado o de otro, es que yo sé el histórico de esa persona. Entonces yo les digo, miren el histórico, miren dónde ha estado Benedetti, miren dónde ha estado Laura Sarabia, miren dónde ha estado Benedetti, miren dónde ha estado Daniel Quintero y miren dónde ha estado Iván Cepeda, miren dónde ha estado Carolina Corcho, miren dónde ha estado Gustavo Bolívar. Entonces la gente ya que escoja y que piense, pero el jueguito de esta izquierda-derecha, ese es el jueguito que hace Luis Carlos Sarmiento todos los días en su casa. Vamos a apostar en las próximas elecciones tantos millones por aquí, tantos millones por allá. O los Zelensky. Por eso financian ambos partidos. Igual que los Rothschild, que son los judíos sionistas que crearon el Estado de Israel, han apostado siempre por ambos lados de la guerra. Entonces siempre ganan. Entonces esa es mi lectura, hermano, por eso no estoy de acuerdo contigo y creo que el hecho de que Daniel Quintero esté presente en una consulta que no le corresponde es la mayor demostración de que Daniel Quintero y el apoyo de Daniel Quintero en esa consulta es uno de los mayores errores que ha cometido el presidente Gustavo Petro, acompañado de muchos otros errores que ha cometido, que luego ha reconocido unos y otros no. Reconoce el error de haber nombrado al señor Ocampo, de ministro de Hacienda. A mí eso me costó, ya te conté, cientos de suscriptores que se me retiraron cuando yo dije que ese era un error y resulta que el señor Ocampo luego 2 años después sale el presidente a decir ese tipo me traicionó, ese fue uno de mis errores, cómo pude haberlo nombrado, me desfinanció el gobierno, se gastó todo el dinero, la plata, la gasolina, fue a pagar Ecopetrol directamente. Ahí está. Usted espera que un alacrán deje de ser alacrán porque el alacrán le ponga ojitos y le diga, no, venga, métame entre sus calzoncillos, póngame ahí calentico, yo me voy con usted caminando un ratico y no le voy a picar. Le va a picar y le va a picar los huevos. Y al final va a salir eso. Daniel Quintero es un alacrán. Roy Barreras es un alacrán. Y toda esta gente acomodada que va de un partido a otro son alacranes. Funcionales durante un momento, se lavan su imagen durante un momento, pero luego vuelven a ser lo que son, unos acomodados. Y ahí seguirán siendo siempre unos acomodados. En el momento en que ya no les convenga estar con un candidato, se van con otro. En el momento en que no les convenga estar con un partido, se van con otro. Y no lo van a hacer jamás por convicción.
lo van a hacer por interés. Nunca va a ser porque es que es mejor para Colombia que yo esté con Gustavo Petro. No, es que Gustavo Petro saben perfectamente que es el que va a ganar, el que tiene la fuerza. Entonces ahora me voy a arrimar a Gustavo Petro. Es que ahora resulta que Iván Cepeda es el de la fuerza, me voy a arrimar a Iván Cepeda. Eso va a ser el fenómeno de siempre, el oportunismo. Entonces sí me parece importante que la gente en Colombia tenga cultura política para darse cuenta de esas jugadas antes de que pasen. Si el pacto histórico es una trampa, ¿para qué nos vamos a meter en una trampa todos? Yo les estoy diciendo a ellos, sálganse de esa vaina, no vayan a ese pacto histórico. Ojalá que no le den la personalidad jurídica al pacto histórico para que ustedes por lo menos tengan más tiempo para unirse entre ustedes y ir a un frente unificado. Así que, perdona que me alargue un poquito en ese tema, pero es un tema que me apasiona porque yo veo que la gente hace siempre la lectura izquierda-derecha y ahí es cuando nos ganan. Cuando voy al punto de Daniel Quintero, es porque en todas las encuestas que yo he hecho, Daniel Quintero siempre pierde. O sea, Daniel Quintero pierde con Gustavo Bolívar. Y aquí vemos cómo le fue a Gustavo Bolívar, que apenas sacó un 2%. O sea, y en otra encuesta, Bolívar duplicaba a Quintero. O sea, si ponemos aquí a Quintero, saca un 0%. Entonces, yo sinceramente no veo que gente vote por Daniel Quintero, salvo que sea gente que ya le tenga un aprecio muy personal. Y el uribismo no le va a votar a Daniel Quintero por simpatía. El uribismo le va a votar a Daniel Quintero para descabezar a Carolina Corcho, a Iván Cepeda, a Gustavo Bolívar, a Susana Muhammad, a Gloria Ramírez de un solo tajo. Ese es el problema. O sea, el análisis es que no es porque caiga bien o mal, no, es porque lo funcional en este momento es descabezar a los otros. Ya descabezarán ellos a Daniel Quintero si les cae mal más adelante. Paso tienen a sus candidatos de derecha. Estamos en un paso previo y el uribismo se va a dar el lujo, junto a todas las élites colombianas, de descabezar a toda la izquierda colombiana con Danielito Quintero. Imagínate esa mierda. Es que eso es lo que a mí me parece increíble, que hasta hace apenas 2 días salga Gustavo Bolívar en un vídeo a decir, no, es que esto es una trampa, es que esto como así, que el pacto histórico, esto es un caballo de Troya, este tipo. Y hasta ahora se dan cuenta, hermano. Hasta ahora se dan cuenta de verdad. Esa es la miopía política que tenemos en este país tan berraca, que no nos damos cuenta quién es funcional para qué, independientemente que se diga que es de izquierdas o derechas. El uribismo, aunque odia a Daniel Quintero, le va a votar a Daniel Quintero para descabezar a gente tan valiosa como Carolina o como Iván. Ese es el problema. Entonces, por eso no creo que nos tengamos que obsesionar con el uribismo. Ya sabemos las limitaciones. Ahora que tú me digas que no son tan inteligentes, no sé qué tal. No serán tan inteligentes, hermano, pero han hecho con este país lo que les ha dado la gana durante un montón de tiempo. Tienen empresas y tienen dinero y tienen de todo. No subvaloremos, no subvaloremos el uribismo, ni mucho menos. Estamos sin salud por culpa de quién. ¿Qué ha pasado en Colombia durante los últimos 30 años y por culpa de quién? ¿Cómo han mantenido el poder durante mucho tiempo? Posiblemente intelectualmente o moralmente no tengan la altura de nuestros progresistas, lo que tú quieras, esto estoy de acuerdo, pero bobos no son, inútiles no son. Y lo que sí hay es muchísima gente dentro de la extrema derecha, y no digo toda, que no tiene escrúpulos, Y en eso tienen ese factor denominador común con gente como Daniel Quintero, que tampoco tiene escrúpulos. Entonces, para descabezar a Carolina Corcho, a Iván Cepeda, lo único que tienen que hacer es votarle a alguien que se llama Daniel Quintero. Pues ahí está, hermano, la jugada maestra. Ahora, lo que no entiendo es la falta de reacción, y ahí sí me parece fíjate que voy a ser autocrítico con la izquierda. Qué falta de inteligencia tan berraca han tenido en la izquierda para no anticiparse a todo esto. Y te voy a decir por qué fue el problema. Porque si a mí me dicen, Daniel Quintero va a participar en la izquierda, en la consulta de la izquierda, yo digo, no, ese man que vaya al Frente Amplio, ese man no es de izquierda, ese man no. No, es que ha ayudado a Petro, sí, pero vaya al Frente Amplio, no vaya a la consulta de la izquierda. Y el presidente insiste en meter a Daniel Quintero en el Frente Amplio. Y estos otros se quedan todos callados. No, pues sí, malo, le diría Gustavo Bolívar, pero Carolina callada y Susana, y al final empezaron a levantar la voz cuando vieron que el Quintero estaba subiendo en las redes y estaba gastándose plata y se iba con la bandera de Colombia al Amazonas y con la bandera al estadio a gritar viva Petro y tenía la tribuna llena de gente de él. Ahí se asustaron, pero antes no. ¿Y por qué no se asustaron antes? Porque había algo que les producía más miedo, que era llevarle la contraria a Petro. Ah, no, como Petro es el Mesías, a Petro no se le puede contradecir, a Petro no se le puede criticar, todo lo que dice Petro es perfecto, y Petro tiene la idea de una Colombia grande en la que entra Daniel Quintero a hacer en la consulta de la izquierda su primer papel. Eso fue un error brutal de Petro. Deje que Daniel Quintero
compita con los de verdad izquierda una vez que haya pasado la consulta de la Colombia Humana en un frente unificado y nos vemos ahí de frente todos, con Roy Barreras, con Daniel Quintero y con el que quiera. Y luego nos veremos con la derecha. Pero ya de entrada, permitirle a la derecha votar en la consulta de la izquierda, instrumentalizando a Daniel Quintero, me parece el error político de los más grandes que ha cometido Gustavo Petro y una de las ingenuidades más grandes que han demostrado nuestros candidatos presidenciales. Y el hecho de que en Colombia tengamos como ese concepto de, ay, no, es que yo creo en yo voto por el que diga Petro, yo voto por el que diga Uribe, es que es como es el Mesías. Eso me parece acabar con el pensamiento crítico, hermano. Y tú y yo que trabajamos en pedagogía lo sabemos. La gente tiene que pensar por sí misma. ¿Cuál es la figura de Daniel Quintero? La posibilidad de que nos metan ahí, hermano, el palo en la rueda. Eso es. ¿Quién lo va a meter? Pues todos los enemigos de la izquierda. ¿Quiénes son los enemigos de la izquierda? Pues entre otras cosas el uribismo. Pero ahí están todas las élites, ahí están los clanes familiares, ahí están los de las EPS, ahí está todo el mundo. Entonces, ese error de haber permitido esa presencia ahí, que es un error que empuja al presidente, que eso es una cosa que habría que preguntarse por qué, me parece un error que lo podemos pagar muy caro. Estoy cruzando los dedos y rezando, te lo digo, para que no le den en ningún momento al pacto histórico esa personería jurídica. Si se la dan, tenemos la altísima posibilidad de que Daniel Quintero descabece a la verdadera izquierda colombiana. Sí, Pablo, efectivamente seguimos en desacuerdo, precisamente porque cuando yo hablo del uribismo me refiero al uribista raso. El uribismo, sea quienes sean, representen el porcentaje de la población colombiana que sea, están interesados en que no gane Carolina Corcho y que no gane Iván Cepeda. Si quieren descabezar a Carolina Corcho o a Iván Cepeda, ya saben cómo hacerlo. Vótenle a Daniel Quintero. Ese es mi mensaje, solamente eso. Yo no entro ni en el análisis del uribismo, ni en que si el uribismo es o no es, no. Ese solo hecho. Le estamos dando la oportunidad al uribista, al no uribista, al enemigo de Carolina Corcho, al enemigo de Iván Cepeda, al que sea, de descabezarlos. Y que entre una figura que no es ninguno de ellos, que se llama Daniel Quintero. Eso es lo único que yo digo. Entonces no quiero que se malinterprete esto, sino que la posibilidad de que nos corten la cabeza se la hemos puesto nosotros mismos en bandeja y esa ha sido la decisión del presidente Gustavo Petro. Eso ha sido aceptado por ellos en un principio, luego han protestado, pero el hecho es que eso está ahí. Si el 26 de octubre, el 16 de septiembre, no de octubre, perdona, en esa consulta, hay consulta y gana el señor Daniel Quintero, ya podemos llorar, patalear y hacer lo que nos dé la gana, ya están fuera los mejores candidatos que tiene la izquierda colombiana, que son Iván Cepeda y Carolina Corcho. Eso es así. O sea, que no lo podemos negar, no volvamos esto un debate ideológico, porque no lo es. Eso son matemáticas puras. Yo quiero descabezar a dos y tengo esta oportunidad de descabezarlos aquí. Pues descabecémoslos aquí. Antes de descabezarlos más adelante, descabecémoslos aquí. ¿Cómo los descabezo? Votándole a Daniel Quintero. Ya está. Bueno, igual sería muy chévere que el 26 de octubre con los youtubers unidos hagamos una reacción y veamos cómo las cifras respaldan o no nuestras opiniones. Pero yo quiero enfatizar en un punto Igual y hacemos es, esas reuniones para llorar, hermano. Igual, claro, si eso llega a pasar. No, es que aparte voy a decir una cosa. Esto no es un caso de que, tú eres youtuber, yo soy youtuber. Y entonces a ver quién tuvo la razón. No. Es que, ¿qué representa eso? ¿Qué representa el hecho de que el señor Daniel Quintero, y perdóname que sea tan incisivo en esto, qué representa el hecho de que el señor Daniel Quintero pueda ganar esa consulta de la izquierda? Que la izquierda desaparece. La izquierda se evapora. La izquierda se fue. Llegó Daniel Quintero ya a competir con Roy Barreras, hermano. ¿Qué análisis vamos a hacer? A mí me van a dar ganas de cerrar el berraco canal y no volver a hablar de nada, porque ¿de qué sirvió todo lo que estuvimos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Entonces, ¿quién va a competir ahora? ¿Quién va a defender reformas? ¿Quién va a defender una cantidad de cosas? ¿Daniel Quintero? No, ahí está esperando Roy Barreras con la mecedora porque le están acunando ahí su presidencia, hermano, del carajo. Y al final entonces se va a enfrentar con la derecha y Roy Barreras, sí, hermano, tiene todas las posibilidades de ganarle a la derecha porque es funcional para la derecha. Roy Barreras seguramente sería un presidente muy funcional para todas las élites de derecha y no derecha. Y las de derecha son la mayoría, pero Roy Barreras sería muy funcional a todo eso. Y eso es seguramente en la mente de alguno de nuestros dioses colombianos de la política, el escenario que puede ocurrir. Y todo eso empieza con que Daniel Quintero ya descabece a nuestros mejores
caballos en el ajedrez de esta política asquerosa, de la que yo cada día estoy más cansado y cada vez que hago un vídeo digo, ojalá que este sea el último vídeo que tenga que hacer y no dedicarme más a esta vaina. Pero cuando uno ve que no dejan votar a las bases, que Daniel Quintero se mete en esto, que nos están haciendo fraude electoral, que las 20 millones siguen en la pobreza, que las reformas no salen, que Catherine Jubinado, que JP, cuando uno ve toda esa mierda se indigna tanto que dice, no joda, es que tengo que hacer este vídeo. Cuando hicimos este análisis que acabamos de hacer, esta entrevista que estamos haciendo, ¿por qué estamos haciendo todo esto tú y yo? Para que todos los colombianos nos unamos en una causa común. ¿Cuál es? Sacar 20 millones de personas de la pobreza, dejar de matarnos entre nosotros. Esto no lo vamos a hacer con camaleones de la política que no están defendiendo esas reformas sociales, y con camaleones de la política que van a gobernar para Luis Carlos Sarmiento, para los Gilinski, ni para gente que se va a beneficiar ellos económicamente, personal y familiarmente de situaciones de poder. Además, otra cosa de la que no hemos hablado, el señor Daniel Quintero está imputado y está en fiscalía su caso. O sea, ¿cómo así que si gana la consulta él va a terminar en un juicio por corrupción? Un tipo, además son 40 juicios que tienen por corrupción toda la gente que le rodea a él. O sea, ahí hay muchas cosas de las cuales hay que hablar de ese candidato. Pero el hecho de que nos puedan descabezar simplemente con entrar él en la consulta de la izquierda, a mí ya me parece una aberración total. Tan aberrante como el hecho de que no hayan dejado votar a las bases en la Colombia humana. Pero insisto en que es muy difícil que hagan algo sin que Uribe dé la orden. Tengo como 900 videos sobre este señor y no es que tenga una obsesión por Uribe, sino que este señor le ha hecho mucho daño al país y hay que denunciarlo. Por ahí decía alguien que no es una obsesión, se llama búsqueda de justicia. Y Uribe dice es eso. obsesionarse. Hermano, ¿cómo no se va a obsesionar uno con Uribe? ¿Cómo no se va a obsesionar uno con Uribe en este país? O sea, el que no esté obsesionado con luchar contra el uribismo en este país no es colombiano. O está viviendo en otro mundo, está viviendo en otra situación. Yo tengo amigos, y ahora que vine de Bogotá, yo tengo amigos y gente que uno habla con ellos y dicen, no, es que Uribe hizo esto bueno y no sé qué, y sí sé cuándo y tal. Esa gente no conoce lo que es la parapolítica. Esa gente no conoce lo que ha pasado en este país, no conoce los falsos positivos, no conoce todo el desastre de las reformas laborales de Uribe, la ley 100, esas cosas no las conoce. O sea, ¿cómo no estar obsesionado con Uribe? Hay que estar obsesionado con Uribe. Pero Uribe es muy inteligente, entonces él maneja esa obsesión. Entonces tú dejas que la gente que realmente va a manejar la extrema derecha en Colombia pase por debajo de la mesa. ¿Tú qué te crees que Uribe va a ser tan bobo para dejar alguna de esas porquerías de candidatos que tiene la derecha en este momento manejar el país? No. Si consigue que una figura que no sea identificada como uribista maneje el país en su nombre, Uribe ganó. Uribe ganó. Y nosotros obsesionados con Uribe. Y Uribe no. ¿Y quién dijo Uribe y quién no dijo Uribe? No, lo que ha hecho Uribe en Colombia ha sido infiltrar totalmente el aparato de Estado, ha sido infiltrar las instituciones, ha sido infiltrar el relato, los medios de comunicación, la sociedad. Uribe ha vendido una imagen, ha vendido una forma de hacer política y ha cambiado literalmente el Estado. Y tenemos en este momento como resultado un gobierno diseñado para que se lo roben y no pase nada, para que reine la impunidad. ¿Por qué cosas han juzgado a Uribe y por qué cosas está condenado y por qué cosas lo han liberado? ¿Y por qué Iván Cepeda es la figura que es? Precisamente por esa utopía de luchar contra ese camaleón, contra ese vendedor de humo, contra ese culebrero, contra esa persona que nos ha marcado tanto y de forma tan negativa en todos los aspectos de la vida colombiana. Pero la mayor característica de Uribe es ser capaz de pasar por debajo, sin que nos demos cuenta, haciendo un montón de manejos y de cosas que hace que en este momento el peligro no sea el que evidentemente Uribe diga que es su candidato. El peligro es todos los que son funcionales al uribismo. Es toda una multinacional, es toda una empresa, es un conglomerado, es una infiltración del país de arriba abajo. Entonces, yo creo que el análisis de si Uribe dijo o no dijo también se nos queda muy corto, porque Uribe puede decir lo que sea. Eso es como Netanyahu. Netanyahu puede decir lo que sea. Trump puede decir lo que sea. ¿Quién le come cuento a Uribe? ¿Cómo reciben a Uribe realmente en las universidades, en los sitios en Colombia? ¿Quién le come cuento a Uribe? Si los que hacemos análisis le comemos cuento a Uribe, estamos jodidos. El que va a meter Uribe no se va a parecer a Uribe, no va a ser como uribista, va a ser un outsider, ese sería el perfecto. Imagínate la oposición que tendría un candidato como Vicky Dávila, que ha sido un uribista total. Pero imagínate de pronto una persona funcional al uribismo
o que además ha sido uribista, por ejemplo, como Roy Barreras. Miércoles, nos jodimos, nos jodimos. Y no porque este sea un tipo que haya estado impulsando el paramilitarismo, ni nada de eso, no. Simplemente porque ha beneficiado a las élites, empezando por las élites de la salud. Por eso se oponía a la reforma a la salud de Colombia. Qué raro. Roy Barreras se oponía a la reforma a la salud de la Colombia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando Carolina me contaba eso, decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Miremos el histórico de Roy Barreras, miremos de dónde viene su fortuna, qué relaciones tiene, su amistad con Dilian Francisca, todo eso. Entonces, Uribe, que es un vendedor de humo, nos vende eso, humo, para que nosotros hagamos un análisis de un nivel y él se mete a tomar decisiones por otro. Y así ha manejado este país. Es uno de los hombres más ricos de Colombia y nadie sabe de dónde salió toda esa fortuna, ni la de sus hijos. Bueno, sí sabemos, pero no queremos saber, pero no nos atrevemos a decirlo porque nos matan, porque nos persiguen, porque nos estigmatizan. Ese es el éxito. O por el miedo o por el engaño, al final la extrema derecha saca adelante su agenda. Y nosotros nos quedamos haciendo el análisis izquierda-derecha, la izquierda Uribe, no Uribe. Yo creo que tengamos claro, es un juego político en el que nos están engañando para robarnos la democracia. El primero que se roba la democracia es un candidato que no es de izquierda y que se mete en una consulta de izquierda. Ese señor se llama Daniel Quintero. A ellos no les cabe en la cabeza de que Iván Cepeda o Carolina Corcho o el mismo Daniel Quintero les vaya a ganar. Y por eso mismo, eso juega en contra. Recordemos lo que nos pasó con Gustavo Bolívar, que lo dábamos como ganador en Bogotá y quedó de tercero. Entonces, cuando uno se confía mucho, se cae. Entonces, yo los veo muy confiados y eso juega a nuestro favor. En Pero cambio, en el tú pacto dabas histórico como yo nos veo ganador muy a Gustavo autocrítica. Bolívar porque no ¿Cómo? conocías la campaña de Gustavo Bolívar. No conocías al personaje de Gustavo Bolívar como lo conozco yo. No lo has entrevistado tantas veces como lo conozco Ah, yo. no, eso sí es verdad. Cuando tú Pero ¿por conoces qué por perdió? dentro el ¿Por qué quedó de personaje de la tercero? campaña y sobre todo conoces la gente que rodea al candidato, entonces te das cuenta de las posibilidades verdaderas de las personas, porque es que hay una cosa que nosotros a veces nos falla en el análisis político y es que nosotros hacemos el análisis político basado en las noticias, en la comparación de las noticias, quiénes generan las noticias, de dónde vienen esas noticias, qué tan objetivas son, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, de una candidatura como la de Gustavo Bolívar, hagamos el análisis frío de la candidatura de Gustavo Bolívar, hermano. O sea, que hagámoslo con autocrítica. Eso fue una campaña pésima. O sea, parecía diseñada para perder. Entra tardísimo y no hace, muchas veces perdiendo en las encuestas y no hacía debates. O sea, había una cantidad de cosas que tú decías, esto no permite que haya candidatos, toda esa situación no permite que haya candidatos tan potentes como Carlos Carrillo. Carlos Carrillo se habría sacado la alcaldía de Bogotá con el sombrero, el concejal más peleón, el tipo. O sea, yo he trabajado mucho con ambos y sobre todo con Carlos Carrillo, entonces me doy cuenta de esa campaña, las falencias que tiene. Carolina Corcho fue la directora programática de esa campaña, yo hablaba con ella todo el tiempo sobre lo que estaba pasando en esa campaña. Carlos Carrillo estaba asesorando también y yo estaba intentando ayudar con el tema. Yo le decía cosas, por ejemplo, ¿por qué no hablas con los youtubers colombianos, los youtubers bogotanos populares? Allá hay gente, hermano, que tiene 18, que tiene 20 años, que tiene 500.000 de suscriptores y que tiene 300.000 suscriptores, mucho más que Palabras Mayores, mucho más que Universidad Nómada. ¿Y qué es lo que cuentan ellos? Pues sus historias de barrio, sus chistes, sus cosas, sus anécdotas, pero son los comunicadores, los berracos, y a esos chinos me les quito el sombrero. Y no están haciendo análisis político, ni tienen títulos, ni nada, pues son chinos que tienen el don de la comunicación. ¿Y a quiénes les hablan? Pues a chinos iguales que ellos. Y toda esa juventud despolitizada, popular bogotana, no votó y no le votó a Gustavo Bolívar. Yo le digo a Gustavo Bolívar, incluso los puse en contacto, les di a la gente los nombres, los teléfonos de los chinos para que los contactaran, para que hiciera programas con ellos, porque simplemente el hecho que vean a Gustavo Bolívar hablando con ese youtuber, ya toda la parroquia, ese youtuber va a estar pendiente de Gustavo, ya le suena el nombre, ya bueno, dice, venga, yo le voto a este man fue chévere, este jugó banquita, se jugó o se tomó un chorizo aquí con el otro día, que es el youtuber que yo sigo. Eso habría sido una cosa para movilizar y para hacer pedagogía. No lo hizo. No lo hizo. Entonces, esa campaña está llena de falencias, esa campaña está llena de problemas, no solamente el entrar tarde, el haber hecho las cosas mal. Yo soy muy crítico a esa campaña y creo que soy amigo de Gustavo Bolívar. Ahora, la diferencia es que yo se lo digo en su cara y se lo digo aquí. Pero esa campaña ni siquiera contó con los votos que tenía Petro en Bogotá. No sacó ni siquiera los votos que tenía Petro en Bogotá. O sea que los cálculos ahí no se pueden hacer como que, es que ese es el alfil de Petro, va a sacar mínimo los votos de Petro. No, no lo sacó. Incluso le ganó Oviedo, hermano. El gomelo de Oviedo, ese tipo que tiene tan cero carisma, que habla como si se hubiera tragado una papa,
se fue a vivir a Bosa 2 días o no sé qué hizo y dio charlas y cosas, se movió, hizo todo el trabajo de campo que no hizo Gustavo y ganó. O sea, quedó en el segundo puesto. Entonces, esas campañas tienen esos sesgos. Si conocemos una campaña desde dentro, tenemos que analizar dos cosas. Uno, el personaje y lo que está haciendo y el histórico del personaje para poderlo predecir. Y dos, la gente que le rodea. Imagínate un candidato que se rodea de lagartos, de aduladores o de gente, no estoy hablando de Gustavo Bolívar, pero estoy hablando de cualquier candidato, que se rodea o que solamente escucha a dos personas. De sus asesores solo tiene dos que se escucha, a los demás no. Le dan cualquier consejo de lo que sea y no. Yo es lo que diga este. Ese es el que va a gobernar. Entonces, presidentes que se han aislado en una o dos personas, como le ha pasado a Gustavo Petro, es una cosa que no debemos repetir en Colombia. No debemos repetir Laura Sarabias. No debemos repetir ese tipo de personajes que impedían que el presidente hablara con los ministros. Ministros que están 6 meses de ministro y no pueden hablar con el presidente, que hemos entrevistado muchas veces en el canal y contigo. Ariza, Correa, la misma Corcho, o sea, una cantidad de gente que ha pasado por ahí que dice, pero ¿y cómo así que 6 meses o una cantidad de meses no podía hablar con el presidente? No, es que todo a través de Laura Sarabia. Y si Laura Sarabia no quería, no se podía. Y Laura Sarabia haciendo un montón de cosas raras. Muchísimas cosas raras hizo Laura Sarabia en esa intermediación con los ministros. Fíjate el caso de Luis Carlos Reyes, al cual acusa a Petro de ser cómplice de un genocidio, lo cual es totalmente falso, porque él no es cómplice de ningún genocidio. Y esa cláusula que meten ahí la meten en el entorno de Petro para prorrogar los contratos de exportación de carbón. He hecho 2 o 3 programas con Luis Carlos Reyes, los pueden ver en mi canal. ¿Y qué es lo que pasa? Que culpabilizan a este man porque este man políticamente luego es un enemigo. ¿Por qué es enemigo políticamente de Petro? Pues porque este señor denuncia que el hijo de Petro, el hermano de Petro, Benedetti, Roy Barreras, un montón de gente fueron a pedirle puestos en aduanas y ser funcionales con ese tráfico de influencias. No sabemos a quién ni por qué, pero todos fueron a pedirle puesto. Y él denuncia eso y se vuelve enemigo. Y en un momento de calor y de efervescencia, Petro dice, este man es cómplice de un genocidio. Eso es una injusticia. Y yo no soy ni amigo de Luis Carlos Reyes, ni soy del equipo de él, ni nada que ver con él. Pero digo, ¿cómo van a ponerle en la diana en el pecho? Este man me empieza, cuando yo lo entrevisto me dice, no, si es que mira las amenazas que me están haciendo de muerte, cientos de amenazas de muertes. Cuando un personaje de fama mundial, como es Gustavo Petro, dice, este man es cómplice de un genocidio, pues puta, te están dando una sentencia de muerte. Eso se lo hizo a Luis Carlos Reyes por un tema de politiquería. Estoy totalmente en desacuerdo con eso. Es otro error brutal del presidente y nunca se retractó y nunca pidió disculpas por eso. Nuestros políticos cometen errores, incluso los que más queremos. Y en diferentes momentos políticos tenemos que cambiar. Mi amiga Carolina Corcho en este momento para mí no es la persona que más aglutina. Tiene que hablar con el que más aglutina, que es Iván Cepeda. Paso a apoyar absolutamente el liderazgo del que más aglutina, que es Iván Cepeda. Pero la trampa está servida si para empezar nos presentamos a jugar ajedrez en un tablero en el que no tenemos ni reina ni rey. Ese se llama pacto histórico. En cambio ahí entra Daniel Quintero y puede traer a todo el que quiera a que vote por él. Entonces, mi análisis se queda ahí, hermano, pero me parece que si tenemos una oportunidad en este momento en Colombia, es que el progresismo caiga en cuenta de que hemos comido mucho cuento y se sienten a hablar entre ellos. Porque si se sientan a hablar entre ellos, entonces se sientan a hablar las bases y se organizan. Y entonces el país es capaz de despertar. Y ese 60% de colombianos que no votan son capaces de salir a decir, voto porque esta gente se está moviendo y yo me quiero, y estoy viendo transparencia. Estoy viendo qué es el que es. Y mi líder por la que yo iba a votar o mi líder por el que yo iba a votar, le va a llevar la maleta a este que tiene más posibilidad y a mí me gusta eso. Eso es compañerismo, eso es pensar en el país. Eso inspiraría a muchísima gente. ¿Qué pasa? Que en el juego político hay mucha gente diciendo, no, a ver, ¿cuántos votos puedo amarrar si me traigo a Roy Barreras? ¿Cuántos votos puedo amarrar si hago pacto con el santismo? ¿Cuántos votos puedo amarrar si hago pactos con los Char, con los Torres, con los no sé qué tal? Los expertos en eso son gente como Daniel Quintero, como Roy Barreras, como Benedetti, pero no Carolina Corcho, no Gustavo Bolívar, no Iván Cepeda. Por eso son tan frágiles, por eso la armada de ellos somos nosotros. Y encima encontramos figuras como Iván que dicen, yo no quiero estar haciendo aquí unas campañas y levantando bebés y poniéndome fotos con gente famosa para que me voten. Pues nos toca a nosotros hacerles la campaña, hermano. Y lo primero exigirles que hablen entre ellos, que se pongan de acuerdo. Bueno, en ese punto estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que el uribismo esté organizado sistemáticamente para eso. Precisamente Yo no he visto que el uribismo esté organizado sistemáticamente para eso. El peor enemigo que tenemos en este momento nosotros.
como, imagínate, como izquierda, es, por ejemplo, María Fernanda Cabal, y resulta que ellos hacen una consulta interna entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, de la Espriella y toda esta gente, y resulta que nosotros podemos meter un candidato en esa consulta, y resulta que en esa consulta puede votar todo Colombia, nosotros le pediríamos todo el voto a todos los colombianos por nuestro candidato que hemos infiltrado en la consulta de la derecha. Eso es lo lógico. Esa es la estrategia. Así de sencilla es. Yo lo que no entiendo es por qué nosotros hemos permitido esto aquí. ¿Sí me entiendes? Si luego el 26 de octubre se produce esa consulta y gana Daniel Quintero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Un video del carajo que tenga 100,000 visualizaciones para demostrar cómo nos jodieron? Yo cierro el canal, hermano. Yo digo, ya me mamé de esta vaina. ¿Esto qué sentido tiene seguir comunicando aquí? No fuimos capaces ni siquiera de advertir al pueblo colombiano de que nos iban a hacer esta vaina. ¿Cómo pueden entrar ellos a jugar en un tablero que ya está viciado porque las mismas reglas del juego permiten que la derecha vote en la consulta de la izquierda? Esa es la parte que a mí me parece inadmisible. De ahí en adelante no hay ningún debate que valga. Estamos aceptando unas reglas del juego que nos joden a nosotros mismos. Y que ojalá que no suceda que le den al pacto histórico personería o que se permita esa consulta el 26. Porque así vamos a tener un tiempo más para coger a Carolina y a Iván y a Gustavo y a todos a la fuerza. Siéntense, hablemos, organicémonos. Organicémonos porque si no nos organiza la derecha. Listo, Pablo. Un abrazo muy fuerte, hermano. Y vamos con todo y estamos en contacto. Gracias, hermano. Un abrazo.